Comisión. Voy a ofrecer la palabra en este tema. Diputado Yarzo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Tengo entendido que hay otro boletín también, del cual soy yo coautor, que es el 15.673-06, si no me equivoco, que es similar. No sé si por qué no se fusionaron o algo así. Sí, boletín. Te pasaste, gracias. Gracias. Muy bien. A ver, nosotros acá tenemos tenemos a la vista, claro, y el boletín, vamos a buscar el de que habla el diputado. 673. Ya. Carolina lo está buscando. Ponle el video. Activa el video. ¿Tienen quórum o no tienen? Sí, estamos con quórum. Ya partimos. Ya, no hay problema. Tenemos quórum, así que Sí. no hay problema. Ya partimos ya. Entonces, el artículo 1 dice, elimínese la letra A del artículo 74 de la ley 18.695, orgánica, y la expresión los consejeros regionales. Ya. ¿Y No usted? corresponde la materia, por la materia, el boletín que acaba de citar el diputado. Secretario, perdón, es el 15.723-06. La diputada Karen Medina también me había Gracias. mandado. Ese es el boletín 15.723-06. Ese es. Entonces no es el mismo que tenemos a la vista. Siempre pensé, bueno, entiendo que este sería también, este es de autoría suyo, ¿verdad, diputado Yarzo? Sí, y Karen Medina, Gaspar Rivas y Francisco Pulgar. Bueno, este está en tabla. Sí, diputado Beck. Sí, por su intermedio, presidenta, yo no sé si el señor secretario me puede explicar cuál es el sentido de la propuesta, digamos, en qué forma cambia o no cambia, o que se iguala a qué. Es eliminar la inhabilidad que actualmente afecta a los consejeros regionales para ser candidatos a alcalde o a concejal. La ley, el artículo 74 de la ley de municipalidades dice que no pueden ser candidatos a alcalde o concejal, los consejeros regionales, a menos que renuncien en el año anterior a la elección. Se les exige renunciar con un año de anticipación. Similar a lo que tienen hoy día, Sí. perdón, presidenta, por su intermedio, lo que tienen hoy día los alcaldes para ser candidatos a diputados, por ejemplo, que deben renunciar un año antes. ¿Eso Claro. no cambia en ese caso? Claro, se elimina, digamos, para los consejeros regionales la inhabilidad. O sea, podrían postular a consejeros regionales sin necesidad de renunciar un año antes al cargo que usted. ¿Podrían postular a otro cargo los consejeros regionales? ¿A alcalde o concejal? ¿Alcalde o concejal? Sí, sin tener necesidad de renunciar un año antes de la elección. ¿Y cuánto antes tienen que renunciar? Un año antes de la elección. ¿Y por la modificación? 90 días. Claro, 90 días. Sí, presidente, ¿dónde está ese plazo 90 días? Yo no lo... Porque no está en el proyecto. No, hay dos proyectos. En la inscripción de candidatura. Claro, sea, proyecto en tabla no lo dice. Y supuestamente el del diputado Oyarzo, si Carolina lo encontró, a ver si nos puede leer. Ahora, ese proyecto tendríamos que ponerlo. Claro, no está en la tabla. En su minuto no se pidió que pudiéramos. Ya, le vamos a dar la palabra al secretario. El proyecto al que se refería el diputado Yarzo modifica también de la ley de municipalidades, que dice los requisitos para ser alcalde y lo reemplaza. Habría que ver en realidad el alcance de la modificación.
separado, porque son dos modificaciones. Sí, habría que ver bien el alcance de la modificación. O sea, en qué sentido realmente modifica el artículo 57 en cuanto a los requisitos para ser alcalde. O sea, al eliminarlos del literal A, ellos ya no tienen esa Y señalación. también el artículo 73, los requisitos para ser concejal. Claro. Mm. ¿Y lo pueden hacer también los ministros ventanos? No, solo ellos, solo para ellos Sí. también la vida. Ya. Tienen un alcance distinto, me da la Sí, impresión, sí. ¿eh? Muy bien. Modifican los requisitos para ser alcalde o concejal. Ah, sí. Candidato a alcalde Un o poquito concejal. más amplio. Sí. Y reemplaza Ya. los dos artículos completos. Bueno, tenemos dos alternativas. Revisar esto ahora. Bueno, podemos darle también la palabra a Gabriela y o dejar esto al final para que tengamos mayor debate. ¿M? No tiene urgencia en todo caso. Sí, lo que pasa es que, bueno, varios consejeros y consejeras también a mí me han pedido que revisemos este proyecto. La idea nuestra era votarlo la semana pasada, pero finalmente nos retrasamos una semana. Sí. Y en ese intertanto el Senado, con la misma urgencia o solicitud que teníamos ambas comisiones, lo despachó ya ayer a sala. Entonces no sé si Gabriela nos pudiera contar mientras, así le damos espacio que venga también la subsecretaria porque nos pidió que le avisemos para el segundo tema de tabla. Entonces a Daniela también. Escuchamos a Marcelo Sí. Carrasco, ¿se recuerda? Sí, Recién. Marcelo Carrasco estuvo acá, tenía hartos problemas de señal, ¿se recuerda? Pero Tuvo favor. también estuvo a favor y esa fue la audiencia que pedimos. Entonces, si el diputado Yerso está acá, el diputado Yerso también para que esté atento, ya que tenemos un proyecto hoy día en tabla, hay uno de él y hay otro que está en el Senado que ya se está tramitando y vamos a ver cuándo lo ponen a tabla. Algo similar nos pasó en un minuto con proyectos muy similares entre Cámara y Senado y se trataron de juntar, pero fue con voluntad de los presidentes, pero siempre es uno el que manda, porque no se pueden fusionar. Ya. Gabriela. Ok. Ahí está el diputado Yerso. Ya. Entonces, mientras hoy día tenemos el boletín en tabla, el boletín 15.611, el otro boletín que nos están hablando hoy día, el diputado Yarzo, que es La Karen Medina, ¿no? la diputada Karen Medina, es el 15.723, ¿de qué fecha? Enero de 2023, si no me equivoco, presidente. Ya, perfecto. Nosotros este proyecto también para registro lo habíamos visto en su minuto en dos oportunidades en esta comisión, ya, pero teníamos la obligación también de invitar, escuchar alguna institución, autoridad, y escuchamos en ese minuto al presidente de la ANCORE, ¿ya? Así que, Gabriela. Diputada, no estudié en detalle el proyecto, pero según la pregunta que se realiza en este momento, es que se aprobó en general y particular el día de ayer en la Comisión de Gobierno del Senado, pasó a sala. Este es un proyecto que se presentó en abril del 2019 por los senadores, senadora Aravena, Chaguán, Elizalde, Órdenes y Sandoval. En relación al contenido del proyecto, me da la impresión que es más o menos lo mismo del proyecto que está es el 12524-06. Presidenta, Ujú. por su intermedio, ¿el gobierno se pronunció sobre este proyecto en particular? No, en esta comisión no, probablemente en el Senado sí, además que hay un firmante que es hoy día el ministro Elizalde, Sí. quizás. Presidente, no, para recordarles, diputado Juan Celia, que solamente se escuchó al presidente de ANCORE, Marcelo Carrasco, respecto al proyecto que está en tabla. Así es. Obviamente. Ya. Entonces, ¿pudo encontrar el boletín, no? ¿Lo tenemos? El del Senado, para salir de la duda y ver qué es lo que aborda. El artículo 74 se elimina consejos discrecionales para la
Pero ¿deja 3 meses o no deja ningún plazo? 30 días, ya. Bueno, les sugiero entonces que esperemos ver el proyecto del Senado y vemos ahí si es que conversamos con el Ejecutivo, si ese proyecto viene a tramitación. Creo que está más avanzado que el nuestro. Sí, claro. Sí, y lo otro es que tenemos, sí, le vamos a preguntar a la subsecretaria a ver si tiene también ella desde la misma cartera alguna información de parte de cómo está la tramitación de ese proyecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque entiendo que acá en uno no se deja plazo, en este, o en el que está en tabla no habría plazo. No habría plazo. No hay plazo. Hay otro que sería de 30 días, ¿cierto? Y hay uno que es de 3 meses, que es el del Senado, según lo que yo entiendo, ¿ya? Entonces hay que ponerse de acuerdo en torno a eso. Muy bien, entonces, sí, vamos a avisarle a la subsecretaria y vamos a aprovechar también de preguntarle. Nosotros acordamos votar este proyecto y ahí apenas, a menos que ustedes acuerden algo distinto, ver si es que estamos en condiciones de despachar, pero hoy día ya tenemos 3 al menos situaciones. ¿Ah? Muy bien. ¿Quieren votarlo ahora? Yo esperaría a la subsecretaria y por último lo votamos al final de la comisión, Sí. ¿ya? Por eso le vamos a preguntar. Ya. Este es el texto de la modificación del artículo 74 que acaba de aprobar el Senado. Entonces lo vamos a leer para que lo tengamos como consideración. En el caso que un consejero regional optare por ser candidato a alcalde o concejal, no podrá ejercer sus funciones desde los 30 días anteriores y hasta el día siguiente de la fecha de la respectiva elección. Con todo, durante el periodo señalado, el consejero regional conservará su dieta. Sin embargo, la presidencia del Consejo solo podrá ejercerla un consejero o consejera que no estuviere postulando a un cargo parlamentario de elección municipal. Si hubiere más de uno en tal situación, la presidencia le corresponderá a quien haya obtenido individualmente la mayor votación ciudadana en la elección correspondiente. Si todos los consejeros estuvieran postulando, la presidencia se decidirá por sorteo entre ellos. Y número 2, ¿cierto? En el inciso tercero del artículo 107, elimínese la frase y la atribución de participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz y voto. ¿Cierto? Está la diputada Karen Medina. Ya. Sí, diputado Becker, tiene usted la palabra. Sí. Disculpe, Presidenta, por la lectura que usted acaba de hacer. Entiendo que los consejeros podrían presentarse a la elección con 30 días de anticipación, quedando con la dieta, pero ya están inscritos hace 90 días, es decir, serían candidatos consejeros. Hola, buenos días. No me parece en absoluto, digamos, que porque no se... Si el que quiera... El que quiera ser candidato, como ocurre en este caso a los que fuimos alcaldes, por ejemplo, tener que renunciar un año antes y nadie nos asegura una dieta ni nada, sino que uno entra a jugarse en el nuevo desafío. Y en ese caso no me parece que los consejeros queden con la dieta y solo sean 30 días. Mi opinión sería 90 días de anticipación y con renuncia al cargo y con el sistema de reposición del cargo a través de lo que está establecido con las listas donde hayan ido, del mismo partido, no sé cómo será el procedimiento exacto en ese caso, pero yo creo que no puede ser que los consejeros mantengan la dieta y mantengan entonces el contacto con el Consejo Regional repartiendo cajas de alimentos como lo están haciendo hoy día para la campaña. Es decir, va a ser un tema que yo creo que no está bien. No está bien porque se abre ahí una situación que puede generar irregularidades. Ya, muy bien, entonces, no hay más palabras sobre el tema. Vi que entró la diputada Karen Medina, le damos la palabra a la diputada Karen Medina, estamos, ¿o no? Ah, no la ha pedido, ya. Estamos analizando este proyecto, diputada Medina, sabemos que usted y el diputado Yarzo son mocionantes de una segunda iniciativa, que la que está en tabla es la que nos había pedido la diputada en su minuto, el diputado Pino, ¿ya? Y ustedes también tenían otra, pero en esa no se había solicitado incorporar en tabla. Entonces hoy día la traemos a tabla, no tenemos ningún problema en analizarla, pero además ayer se despachó es un proyecto en similares condiciones del Senado, de la sala de la Comisión de Gobierno Interior,
a la sala, perdón. Entonces, estamos dos comisiones paralelas trabajando los temas. Y sabemos que probablemente los consejeros, porque están a puerta y siempre pasa esto, ¿no? Creo que es bien injusto para con los consejeros porque a último minuto logran, que en el fondo, que sus proyectos puedan al menos analizarse. Entonces, yo no sé si la subsecretaria puede tener alguna información de esto. Entiendo que hay un mocionante que además de los senadores, porque es un proyecto del 2019, era también el actual ministro Elizalde. Entonces, yo no sé si esto además cuenta con el respaldo del gobierno, va a darle algo de urgencia o no, porque si nosotros mandamos nuestro proyecto, primero tenemos que ponernos de acuerdo cuando lo vemos en tabla y después se van a cruzar. Entonces, eso es un poco para darle también certeza a quienes están detrás de este proyecto. Si es que sabe algo, si no, lo dejamos para el final también, subsecretario, no es problema. Diputada, disculpe, ¿puedo pedir la palabra? Es que no sé cómo hacerlo en el teclado, no me aparece, para que me considere. Hemos ofrecido, ¿le vamos a dar la palabra a la subsecretaria? Ah, bueno, ya, usted tiene la palabra, diputada Karen Medina. Sí, buenos días, presidenta, buenos días a todos los presentes. Sí, la verdad es que yo ahí me confundí porque me enteré recién el lunes de este proyecto en tabla y no lo revisé, pensé que era el de nosotros, que va en la misma dirección, que es quitarle la inhabilidad a los CORE, a los consejeros regionales, pero como mencionaba el diputado que me antecedía, el nuestro dice 3 meses antes. Considerando y hablando, y esta es petición siempre de los CORE, por lo que parece que ellos muchos tienen exclusividad del cargo. Entonces, dejar el trabajo es verdad que es una apuesta incierta, un año antes también les perjudica enormemente en lo que significan sus ingresos económicos. Entonces, nuestro proyecto va en esa línea, quitar la inhabilidad solo 3 meses. Y yo quiero ver si está la posibilidad de pedir que se refundan los proyectos porque debieran ser muy similares. Gracias, presidenta. Carolina, tiene la palabra. Sí, presidenta, mire, solo para clarificar el proyecto de la diputada Karen Medina, además de modificar el tema de las inhabilidades para postular al cargo de alcalde o concejal de los consejeros regionales, también aumenta los requisitos para ser el candidato a alcalde o concejal. Así que eso también hay que tenerlo presente. O sea, en definitiva, el proyecto de la diputada Karen Medina, en cuanto a sus materias, es más amplio que el que estamos viendo ahora. Bueno, la Secretaría estima, diputada Medina, que el proyecto suyo, al considerar otras materias, no podría ser refundido con el que está en tabla porque va más allá de la idea matriz del proyecto que está en tabla, ya que en el fondo busca solo romper la inhabilidad. Entonces, y además, los CORES no tienen exclusividad en el cargo, ¿ya? Los CORES. Entonces, solo para que... No, sí, sí, diputada, disculpe. Algunos de ellos hacen exclusividad de este trabajo por iniciativa propia, no por ley. Entonces, ellos apelan que considerando a esa iniciativa también les complica dejar el cargo tanto tiempo antes. Sí, muy bien, diputada Medina, muy bien, que me hacía la observación. Ya, entonces, que lamentablemente ahora, no sé si subsecretaria tiene alguna o dejamos pendiente el tema. Ya, entonces la subsecretaria va a también, le pedimos a ellos como ministerio que ellos puedan referirse ya a la materia. Sabemos que está contra el tiempo este proyecto, pero siempre existiendo voluntad. Y si el Ejecutivo lo quiere sacar y hay voluntad política, en septiembre, los primeros 15 días podría salir, ¿ya? Porque entiendo que ellos tienen que renunciar antes de octubre, ¿cierto? Una fecha específica por el año que les corresponde, ¿ya? Entonces, démosle la posibilidad al Ejecutivo, porque si ellos nos dicen que están en el Senado tramitando independiente de la voluntad de cada bancada, yo lo que estoy viendo que si ya hay 2 proyectos en tabla, viabilizar uno, ¿ya? Y ver cómo viene ese proyecto también, ¿ya? Así que si gusta para el próximo martes que el ministro se pueda referir a este proyecto, ¿ya? A lo mejor ya va a estar en tabla en el Senado y ya avanzaría en su primer trámite y esperaríamos como comisión de gobierno, ¿ya?
Eso sería. Entonces vamos a pasar a otro proyecto. ¿Les parece entonces, diputada Karen Medina? Porque podemos revisar ambos proyectos, pero el suyo va mucho más allá, entonces puede dificultar porque no podemos fusionarlo hoy día. Tendríamos la mejor voluntad, pero ya no podríamos. No, toda la voluntad de mi parte, incluso si avanza primero el del Senado, feliz de apoyarlo, porque es solucionar este problema que se presenta a los consejeros regionales a nivel de todo el país. Así es que, no, está bien, diputada. Ya, muy bien. Entonces pasamos al número 2 de tabla. Y en el fondo estaría el primero porque habíamos acordado posponer este tema. Entonces dice, recibir a la subsecretaria del Ministerio, Secretaría General de Gobierno, señora Macarena Lobos, para que se refiera a la labor que realiza el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, CAI, y en particular cómo coordina de las unidades de auditoría de los distintos servicios públicos y a fin de velar, ¿cierto?, por la observancia del principio de Entonces, lo que queremos es que ella nos cuente cómo está hoy día el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno. Todos saben que es algo que dejó instalado se dejó instalado en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle y que tiene ciertos requisitos. El gobierno se ha pronunciado en torno a algunas, yo diría, observaciones, sugerencias que ha ido recogiendo a propósito del caso de fundaciones, y de la flexibilidad que supuestamente se habría dado para esto. Nosotros queremos clarificar aquello en cuanto a si se eximió de algún tipo de fiscalización, quién lo hizo, que nos pueda explicar claramente sobre esta materia, ¿ya? Y luego vamos a dar paso a algunas preguntas. Subsecretaria, bienvenida a la comisión, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas presentes, tanto presencial como telemáticamente, a los miembros de la Secretaría. Agradecer la oportunidad, haciéndome cargo sobre el primer punto que usted planteaba. Como Ejecutivo analizaremos las propuestas, como usted dice, digamos, se están aplicando en paralelo distintas iniciativas y lo importante es poder garantizar el equilibrio. Digamos, sabemos que todas las inhabilidades e incompatibilidades tienen por objeto garantizar, ¿no es cierto?, que no haya una posición preferente respecto a algunos candidatos respecto a otros, y por eso inhabilidades para postular y garantizar un buen equilibrio de que efectivamente garantizando ese principio, digamos, la posibilidad de que todas y todas puedan participar en igualdad de condiciones. Entrando al punto para el cual fui convocada, como usted muy bien recordaba, Presidenta, el Consejo de Auditoría Interna hoy día tiene como marco normativo el Decreto Supremo 12 del año 97. Fue creado efectivamente en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, y tiene por objeto básicamente, es un órgano asesor del presidente de la República para hacer propuestas en materia de auditoría interna, formulando políticas, planes, programas y medidas de control interno para fortalecer la gestión interna, ¿no es cierto?, de los organismos de la administración del Estado, garantizar el buen uso de los recursos públicos y las normas de probidad. Es importante que el Consejo de Auditoría como tal es un órgano coadyuvante de la gestión de la administración del Estado, tiene una labor preventiva, con carácter sistémico, porque coordina toda la red de auditores y auditoras que existe a nivel de la Administración Central del Gobierno. Hoy día a nivel de la Administración existen alrededor de 967 auditores y auditoras. Se habla de auditores ministeriales, pero hay que recordar que esto involucra, ¿no es cierto?, en términos genéricos a todos los servicios públicos. Tenemos en general 36 servicios que tienen unipersonalmente un solo auditor, 124 que van entre 2 y 5 auditores y en los restantes que tienen 6 o más. Es importante clarificar que el CAE, como tal, carece de facultades ejecutivas o decisorias. Por eso todos los verbos rectores, si uno analiza el Decreto Supremo 12, son proponer, estudiar, recomendar. Es decir, no tiene facultades ejecutivas por sí mismo. Hoy día el Consejo de Auditoría Interna, en su composición, tiene una doble formulación, podríamos decir. Está el Consejo propiamente tal y está el staff, que es encabezado por la General de Gobierno, y que tiene aproximadamente hoy día, funciona con 39 personas, tiene un presupuesto de 1.685.205 miles, de los cuales, como informamos la semana pasada en la segunda subcomisión mixta de presupuesto, lleva una ejecución aproximada del 53% en la línea a la cierre del 30 de junio.
Dentro del ámbito de competencia y haciéndonos cargo de lo que consultaba por su intermedio, Presidenta, usted misma, respecto a los roles, hay que, muchos de los casos, ¿no es cierto?, y ha salido a la palestra el CAI, y parece bien que es una oportunidad para que podamos hacer un avance y generemos ciertos consensos necesarios. Ustedes recordarán que tanto en el gobierno del expresidente Lagos como de la expresidenta Bachelet había un intento por institucionalizar realmente, porque es muy feble hoy día la institucionalidad que existe del Consejo, creado y regulado solo por un decreto supremo, que efectivamente podamos llegar a un consenso y podamos avanzar. El presidente Boric está comprometido con enviar un proyecto de ley. Ha sido también una recomendación, ustedes saben, y entiendo que ayer a la presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para regular las transferencias del Estado con las entidades privadas sin fines de lucro, y una de las recomendaciones, las 46 medidas propuestas por esta comisión, es justamente fortalecer el tema de la auditoría interna de gobierno. Y en ese sentido, la idea es que nosotros estamos actualmente tramitando, y está en toma, a la espera de toma de razón de la Contraloría General de la República, un decreto que moderniza el Decreto Supremo 12 después de 26 años de funcionamiento, para hacernos cargo de los principales avances, los principios de auditoría, tanto en la normativa interna como internacional, así como generar unos requisitos de profesionalización y prevención de conflicto de intereses respecto a los consejeros del CAI, y por cierto, transitar hacia lo que debiera ser el proyecto de ley que estamos trabajando y que esperemos presentar prontamente. Dentro de las funciones que tiene y en la lógica de cuál es el rol que tiene el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno con los auditores, primero proponer al presidente de la República los objetivos gubernamentales generales de auditoría, y en ese sentido, haciéndome cargo puntualmente de la consulta formulada por usted, Presidenta, cada presidente en el mandato formula estos objetivos gubernamentales. El expresidente Piñera había formulado ciertos objetivos que fueron reformulados por el presidente Boric, y en ese sentido, respecto al tema de que se ha instalado, digamos, comunicacionalmente, que habría un relajamiento o una rebaja respecto a los estándares, acá lo que había una decisión técnica de poner un foco distinto. No ha habido un relajamiento de los estándares. Uno de los objetivos que estaba planteado por la anterior administración era que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno realizara evaluación financiero-contable. A nuestro juicio, el tema del foco de la evaluación financiero-contable no es propio de la auditoría interna, sino que corresponde, de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el decreto ley 1263, en los artículos 51 siguientes, básicamente a la Contraloría General de la República, desde el punto de vista normativo, con el control ex ante de toma de razón, y desde el punto de vista ex post, a través de las propias auditorías, y desde el punto de vista del mérito, a la propia Dirección de Presupuesto, mediante, y el Ministerio de Hacienda, mediante el control de gestión, el sistema de evaluación y control de gestión, y la evaluación de programas, que como ustedes saben también participa el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la evaluación ex ante o en la evaluación ex post de los distintos programas, y que participan los propios parlamentarios y parlamentarias, porque los programas a evaluar generalmente son convenidos como un anexo, ¿no es cierto?, al protocolo que acompaña el despacho de la Ley de Presupuesto. Le corresponde también al Consejo de Auditoría Interna conocer los planes anuales de auditoría. Al año 2022 se han presentado 202 planes de auditoría, se han recibido, ¿no es cierto?, se retroalimentan estos planes y luego se van haciendo la reportabilidad de cada una de las acciones llevadas a cabo por los auditores y auditoras ministeriales. A la fecha se han recibido 12.800 informes en el año 2022 y 1.000 hasta julio, fecha de corte del año 2023, haciendo la retroalimentación, ¿no es cierto?, a los auditores las solicitudes de acciones concretas en el caso de que efectivamente se levanten ciertas alertas. Adicionalmente, se corresponde, ¿no es cierto?, recomendar la ejecución de programas o acciones o exámenes selectivos. En este caso, como usted sabe y lo planteaba, Presidenta, con ocasión del caso Convenios, en julio de este año, el Consejo de Auditoría planteó, dentro de los objetivos gubernamentales número 6, que es un objetivo amplio, que es efectivamente poner foco en aquellas cuestiones relevantes para cada una de las administraciones, establecer una auditoría de las transferencias, tanto transferencias corrientes como transferencias de capital, y ese proceso hoy día está en curso. Se dictó un marco normativo, documento técnico 123, con los distintos lineamientos para que efectivamente se pueda hacer auditoría en terreno respecto a las transferencias de todos los servicios públicos que tienen efectivamente transferencias en alguno de estos subtítulos.
Adicionalmente, le corresponde al Consejo de Auditoría Interna en su rol de tuición, ¿no es cierto?, respecto de los auditores y auditoras ministeriales, proponer instructivo normas técnicas para el desarrollo, ¿no es cierto?, de sus labores, y en ese sentido se han emitido a la fecha 6 documentos técnicos que han sido difundidos para básicamente la actualización de compras públicas, temas de gobernanza y gestión de auditoría interna, plan de actualización de competencias de la red, actualización del control interno y, como decía recientemente, respecto al tema de las transferencias tanto al sector público como privado. Estamos trabajando actualmente en un tema de un documento técnico para el tema de la auditoría en materias de ciberseguridad. Ustedes saben que estamos avanzando en crear una nueva institucionalidad. Está en el segundo trámite constitucional, la Comisión de Seguridad de esta Cámara de Diputados y Diputadas. El proyecto que crea la Agencia de Ciberseguridad hoy día es un tema radicado en el Ministerio del Interior, pero que estamos trabajando conjuntamente y nos parece muy relevante que también los auditores y auditoras ministeriales tengan las competencias necesarias para avanzar en estos desafíos. Adicionalmente, le corresponde proponer al presidente de la República distintas materias para institucionalizar la auditoría. Como decíamos, en este sistema el Consejo ha hecho propuestas tanto para la modernización del Decreto Supremo 12 como para el proyecto de ley que pretendemos presentar prontamente a conocimiento de la Cámara de Diputados y del Senado. Estamos trabajando también, y otro de los roles es promover, ¿no es cierto?, la capacitación y formación de los distintos auditores internos. En este caso se han llevado a cabo distintas capacitaciones, tanto presenciales como de manera telemática. Estamos también trabajando coordinadamente con la Contraloría General de la República. Se ha planteado, ¿no es cierto?, el sistema de control es un ecosistema en que tenemos distintos actores y roles, y en ese sentido el primer eslabón del control corresponde, por cierto, a la propia institución, a las autoridades máximas de esa institución y a los funcionarios que están a cargo. Luego viene el segundo eslabón de control, que sería el que cumple, ¿no es cierto?, los auditores internos, auditoras internas, donde tenemos el CAI como órgano de tuición de todos estos órganos, sin poder, reitero, realizar auditorías directamente el CAI, sino solo dar los marcos normativos y lineamientos generales para la materialización de esta misma. Y tenemos este tercer eslabón eslabón o círculo de control, que es justamente, ¿no es cierto?, la que corresponde a la Contraloría General de la República. Dentro de las normas técnicas de la misma Contraloría se contemplan otros actores también de control, como es, por ejemplo, los COSOC o la propia sociedad civil organizada. Está el tema de fortalecimiento, ¿no es cierto?, también dentro de las propuestas elaborar y proponer al presidente de la República medidas para fortalecer la probidad y la transparencia. En ese sentido, como ustedes saben, también tenemos dentro de la Secretaría General de la Presidencia la Comisión de Integridad y Transparencia de la Función Pública, y hemos estado trabajando coordinadamente. Ustedes recordarán que el presidente de la República hizo en su cuenta pública del año 2022 el anuncio de que estábamos trabajando en una Estrategia Nacional de Integridad Pública que esperamos lanzar en diciembre de este año, y eso contempla distintas medidas que hemos estado trabajando a nivel de la Administración Central con los distintos órganos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Contraloría, los órganos autónomos, y vamos a lanzar medidas, ¿no es cierto?, los 5 ejes para avanzar en todo lo que es la integridad pública de manera mucho más proactiva que reactiva, como suele ser en estos casos. Hemos trabajado coordinadamente, como decían, cursos de delitos funcionarios, seminarios de ética en la administración, coordinación con el Observatorio de Chile Compra. Ustedes saben, ayer una muy buena noticia, fue despachado finalmente el proyecto que moderniza la ley de compras. Estamos trabajando, diputado, estamos trabajando, ¿no es cierto?, en también capacitar a los auditores y auditoras en los nuevos requisitos y exigencias que establece la norma, las nuevas normas de ley de compras, que también tienen un avance importante en el tema de transparencia y probidad, y en ese sentido hemos tenido también trabajos con la Brigada de Delitos Anticorrupción de la PDI para efectos de que los auditores y auditoras cuenten con las mejores herramientas para poder hacer las adecuadas alertas. En general, Presidenta, volviendo a su pregunta original, como decía, el Consejo de Auditoría Interna tiene esta doble fase, el Consejo y la parte operativa. Si bien, tal como se ha planteado en otras instancias de esta corporación, el Consejo
no ha funcionado porque estábamos con un tema de un informe de Contraloría respecto a temas de conflicto de intereses. Se presentó ya un nuevo decreto a la Contraloría, estamos a la espera de tomar razón. La parte operativa de todas las funciones mandatadas por el Decreto Supremo 12 al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno han sido cumplidas y retomando su pregunta original respecto al tema de los estándares, acá no ha habido un cambio de un relajamiento de estándares o de criterios, sino un cambio de foco para que efectivamente, siguiendo con lo mandatado también por los organismos internacionales, en especial la evaluación que tuvimos de integridad pública de la OCDE en el punto concreto relativo al tema de auditoría interna, que efectivamente los auditores y auditoras puedan destinar sus horas de trabajo a hacer auditoría efectivamente en terreno y no solo destinarlas a reportabilidad financiero-contable de manera agregada que impide poder hacer un análisis cualitativo respecto de las situaciones y por tanto por esa vía haber prevenido algún tipo de irregularidad. Abierta, por cierto, a todas las consultas, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, ofrezco la palabra. Tengo una consulta. ¿Cuánto es el personal, cuál es el personal que dispone el CAI a nivel central, a nivel regional? ¿Tiene usted esa información? ¿Se está considerando un aumento de presupuesto para lo que viene el año 2024, entendiendo estos desafíos que nos da también la contingencia, pero también los objetivos iniciales que tiene el CAI desde su inicio del año 97? ¿Cómo lo ve este gobierno, ya que es un órgano, como bien se dice y se establece por ley, asesor del propio presidente de la República? Diputado Cáiz. ¿Le parece tomemos la pregunta? Sí, muchas gracias, señora presidenta. A mí me parece maravilloso que las auditorías se hagan también en terreno, pero la auditoría empieza por confirmar que los contratos estén bien formulados, que las transferencias se estén realizando a personas que tienen derecho a recibir dichas transferencias, etcétera. Es decir, si en lo legal y en lo fundamental hay un problema, entonces una auditoría en terreno me sirve después de poco. Existe lo que es lo esencial en materia de control de lo que son las transferencias de recursos que son del fisco, y lo accesorio, que es entonces después confirmar que efectivamente esas transferencias se transformaron en aquello que a lo cual supuestamente iban a ir. O sea, a mí me complica un poco cuando uno cambia el foco de tal manera que lo esencial queda desguarnecido y al final tenemos la tragedia que hemos tenido que experimentar. Por otro lado, también hay otro tipo, señora presidenta, por su intermedio, de mal gasto, malversación, fraude al fisco, no sé cómo se le puede llamar, que es cuando usted destina recursos que son esenciales para cierto tipo de... O sea, si vemos las necesidades que tiene el país, vivienda, educación, salud, etcétera, y usted empieza a destinar esos recursos a cosas que son ni siquiera accesorias, sino que son simplemente un chiste muchas veces. Programas de manicure, por ejemplo. No estoy echando en cara al gobierno haberlo hecho, pero es uno de los programas que apareció, ¿no? Otros programas de, no sé, cómo sentirse bien. No digo que no sean necesarios hasta cierto nivel, pero hay un problema de prioridades en el gasto. Cuando usted tiene gente que no tiene techo, usted no destina plata a cosas que son absolutamente accesorias y que son un problema de gente que ya tiene solucionados todos sus problemas básicos. Y eso también es una forma de corrupción en el gasto público. Tengo que dejarlo planteado porque me estaba quemando debajo de las uñas hace rato ese problema. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Kaiser. Diputado Becker. Presidenta, muchas gracias. Sí, entiendo por la exposición de la señora subsecretaria que esta comisión no está funcionando. ¿Es así? Correcto. Si no está funcionando, entendí que era a propósito que la Contraloría no ha tomado razón del tema. Y bueno, me parece de que debiera estar funcionando lo antes posible. Ya transcurrido, vamos camino a los 2 años de este gobierno, entonces es importante empezar a tomar decisiones. Ahora,
En esto de las unidades de control, hay que hacer mucho esfuerzo porque los recursos, claro, tal como dice el diputado Kaiser, que puede ser que la unidad de control defina que las platas fueron bien usadas, pero ¿en qué? 730 millones para una manicure, cuando hay gente que no tiene techo, no tiene casa, o hay gente que no tiene que comer. Entonces, yo creo que hay que definir muy bien esos usos de los recursos. Yo no sé si esta institución va a tener las facultades como para reorientar y pedir que los recursos se orienten específicamente a los aspectos que dicen relación con mejorar la calidad de vida de la gente. Vi ayer, por ejemplo, que esto quizás podría ser parte de esta comisión en que no se vuelvan a cometer ese tipo de cosas. La caja que se envió al sur, la caja de la, disculpe, que la caja de la moral, del levantamiento moral, la caja cultural, que habría costado alrededor de 87.000 pesos cada una de las cajitas culturales, no sé cuántas se enviaron, pero ahí puede ser que no haya corrupción en cuanto a que se haya hecho una licitación para la adquisición. Ya me parece de plano, me parece bastante cara las cajas de la cultura, pero ¿será necesario enviarle a una familia que acaba de perder todo una caja donde va un libro, unos juegos de dados, unas cosas de ese tipo, si lo que necesitan ahora es poder tener un colchón y una frazada para acostarse? Eso para mí es importante. Puede ser que, insisto, que la licitación esté bien hecha, los recursos bien pagados y las cajas fueron entregadas, pero no tiene sentido. Yo espero que este tipo de instituciones sean capaces también de decir, a ver, pare, esto no es el momento, no hay que hacerlo, para que ocupemos bien los recursos de todos los chilenos y lleguemos donde hay que llegar con la gente. Y para eso hay que estar en terreno, para eso los delegados presidenciales tendrán que estar en terreno, los seremis tendrán que estar en terreno y no tomando café encerrados en sus oficinas, y para poder definir exactamente hacia dónde orientar los recursos que son de todos los chilenos y que nos permiten mejorar la calidad de vida de la gente, que ese debe ser el gran objetivo me imagino, de todos los gobiernos, a nivel nacional, regional, comunal, de manera de pensar en cómo mejorar la vida de la gente. No solo, puede ser que inicialmente con bonos, pero no mantenimiento con bonos como lo ha hecho Argentina, y veamos cómo está Argentina hoy día. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. No sé si hay otra solicitud. Sí. No hay. Muchas gracias, presidente. A ver, acá es evidente que hoy día estamos reaccionando frente a una grave situación que surge de un caso particular, pero que vemos que esto se empieza a expandir y ahí nos damos cuenta de que varias de las instituciones encargadas de un mejor control no estaban funcionando como se pensó y como se deseaba. Creo que el resultado de la comisión que se nos expuso ayer por María Jaraquemada con las 46 medidas, creo que va en el sentido correcto. Pero me gustaría poder tener de parte del gobierno, yo sé que es preliminar, pero para darnos algo de tranquilidad respecto de cómo se pretende abordar esto con medidas de corto plazo, con la institucionalidad que actualmente tenemos, de cómo se va a poder mejorar de manera rápida, eficiente y efectiva, porque va asociado también a la segunda parte, que obviamente es un conjunto de proyectos de ley, pero todos sabemos, estando acá, que no son rápidas las soluciones legislativas, y el conflicto, el problema, muchos de ellos judicializados, está el día de hoy. Por tanto, sobre la situación actual, sobre estas 46 medidas que se nos entregaron, me gustaría poder conocer de parte de la subsecretaria cuáles van a ser las medidas inmediatas de corto plazo, las soluciones legislativas, tanto de mediano como de largo. Gracias, presidente. Gracias. Yo entiendo más o menos que se han hecho varias preguntas, y solo agregar una cosa que lo veíamos ayer, muy breve. Nosotros hablamos de la pertinencia del gasto público. Entonces, ¿qué organismo rector, más allá que pueda ser el CAIJO o no, pero como está coordinando usted esto, debería ser, a nuestro juicio, a mi juicio en particular, creo que debería ser el Ministerio de Hacienda, la DIPRES?
que es el órgano rector que recauda, pero que además debería impartir instrucciones presupuestarias para tener no solo que el gasto sea eficiente, eficaz, oportuno, sino pertinente a las demandas, a la realidad del país. Y eso no veo que nadie esté preocupado de aquello. Y lo último, porque aquí cualquiera hace lo que quiere. El CAI, por lo que entiendo, no está en los gobiernos regionales. Entonces está solo a nivel gubernamental, ¿ya? Sectorial. Hoy día delegaciones. Yo no sé también si se puede referir, si está en las delegaciones también, si hoy día hay un auditor, años anteriores. Las intendencias tenían auditores, ¿ya? Los intendentes tenían un equipo, un auditor del CAI, a lo menos, y de ahí se impartía, pero yo no sé si eso se borró, si fue en el gobierno pasado, en el actual. Por eso yo preguntaba por el personal, insisto en eso en cuanto tenemos en el país. Gracias. La última, también yo tuve una segunda vuelta, así que también, Sí. diputado Trisotti. No, complementar también con otra duda que surge. Hoy día, frente a este verdadero problema, es si el gobierno también se va a replantear en algunos proyectos que ya están en plena discusión en el Congreso Nacional o que ya están presentados los mensajes por parte del Ejecutivo, respecto también de seguir entregando facultades que redundan en manejo de recursos. Me refiero específicamente a la ley de rentas regionales. Yo no sé si aquí el gobierno está, dada el escándalo existente, la carencia de herramientas concretas de fiscalización, está en el sentido de seguir entregando facultades o hay una revisión de este tipo de iniciativas o de todas aquellas en que se entregan mayores facultades a distintos organismos del Estado. Gracias, presidente. Muy bien. Ya, con eso cerramos entonces las preguntas, no hay solicitud de ella. Muy bien, subsecretaria. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Espero poder hacerme cargo de todas las consultas formuladas, partiendo por la que usted planteaba. Y aquí yo creo que es importante nuevamente hacer el distingo respecto de lo que es el CAI, que es un órgano centralizado que tiene 40 personas, digamos, hoy día en su personal, incluido la auditora general de gobierno. Y lo que son los auditores, como decía, que se llaman ministeriales, pero que son de los distintos servicios, que tenemos una red hoy día de 967 auditores, tanto... y ahí es muy clave, como se decía, efectivamente hoy día los GORES y en general todos los órganos autónomos no están bajo la tuición técnica del CAI. ¿Ah? Los GORES, los municipios, las universidades estatales y todos los órganos autónomos no tienen la tuición técnica del CAI y lo que no obsta, por cierto, de que puedan, digamos, ellos tener efectivamente sus propios auditores, pero no tienen la tuición técnica de este órgano central que es el que asesora al presidente de la República. Y desde ese punto de vista estamos comprometidos, ¿no es cierto? Y yo, como decía al principio, creemos que esta coyuntura puede ser una buena oportunidad para tener este diagnóstico compartido, que efectivamente tenemos que avanzar en institucionalizar y fortalecer los distintos órganos de control. Planteaba usted, presidenta, la consulta sobre el tema. Como yo decía, hay un ecosistema de control. El primer control le corresponde a cada autoridad de su propio, ¿no es cierto?, entidad, ya sea pública o privada, con los equipos respectivos. Después viene este segundo eslabón o círculo de control, que son los auditores internos y que tienen este órgano, digamos, de tuición general, pero que no tiene facultades directas para poder hacer auditoría o facultades directivas, no es un servicio, no tiene facultades propias de un servicio público como es el CAI. Y luego viene la propia Contraloría General de la República y la Dirección de Presupuesto en su dimensión, ¿no es cierto?, de cumplimiento normativo, como decía por su intermedio el diputado Johannes Kaiser. Lo primero que hay que hacer efectivamente es decir si el gasto se está ajustando a las normativas vigentes, y eso es lo que hace la Contraloría General de la República ex ante, mediante el control de legalidad cuando los actos están sometidos a toma de razón, o ex post mediante las propias auditorías. Y respecto al tema más bien de control de mérito, está el control que hace la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda a través del Sistema de Evaluación General de Control de Gestión y la evaluación de programas, donde también trabaja colaborativamente con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ya sea en las distintas, sabemos que existen distintos tipos de evaluaciones, están las evaluaciones ex ante, ¿no es cierto?, cuando se va a presentar un nuevo programa o proyecto que tiene que presentar todos los antecedentes para hacer, o las que son ex post, las omnicomprensivas del gasto, y ahí a disposición
de esto sin duda es un área que también hay que fortalecer, tal como lo explicitaba la directora de presupuesto hace pocos días en otra comisión. Hoy día el porcentaje de programas evaluados es bastante menor, hemos tenido un incremento importante, hemos pasado de alrededor de, no voy a recordar bien los números, pero era de un 4% del gasto a un 10% del gasto, que hay un avance significativo, pero sigue siendo muy menor respecto de lo que uno pudiera pretender respecto al tema de evaluación de programas. Y en ese sentido, como ustedes también sabrán, y es de público conocimiento, la propuesta que ha hecho el Ejecutivo de conversación, ¿no es cierto?, sobre el tema de pacto fiscal, tenemos medidas muy relevantes sobre el tema de modernización del Estado, y en ese sentido, además de la probidad y transparencia, el tema de la pertinencia del gasto para garantizar que efectivamente haya un buen uso de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y oportuno para satisfacer, compartiendo lo que planteaba por su intermedio presidente el diputado Becker, que el sentido y el objetivo común, ¿no es cierto?, de todos quienes nos dedicamos al servicio público tiene que ser satisfacer adecuadamente las necesidades de la ciudadanía, pero con esos requisitos, ¿no es cierto?, de manera eficiente, eficaz y oportuna. Está la propuesta de generar, y que ha estado en el debate previamente en anteriores gobiernos también, lo que es la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas como una entidad independiente, ¿no es cierto?, de lo que hoy día le corresponde al rol a la Dirección de Presupuesto. Respecto a la pregunta formulada por el diputado Johannes Kaiser, por su intermedio presidenta, aquí hay dos cuestiones. Como decía, él planteaba que lo primero es saber si efectivamente se estaban haciendo a raíz de, ¿no es cierto?, de la consulta, porque se había eliminado el reporte sobre las transferencias en el análisis que estamos llevando en la actual administración. Decir que en el caso de la evaluación financiero-contable era una evaluación general, que era una planilla agregada, que solo se establecía el RUT y el nombre de la entidad a quien se le hacía transferencia, y el análisis era si la transferencia se había realizado o si habían saldos pendientes. Por tanto, con esa información agregada, donde no se sabía efectivamente cuándo se había hecho la transferencia, si la transferencia se estaba destinando para el objeto que, primero, si se había suscrito el convenio con quien se tendría que haber suscrito, si la competencia, si los recursos se estaban utilizando para aquello que establecía el convenio que le servía de base a la transferencia. Era muy difícil, o sea, nosotros consideramos que no generaba información relevante para poder haber advertido algún tipo de irregularidad. Y de esa perspectiva, respecto al tema, bueno, él aludía por su intermedio presidenta a casos, ¿no es cierto?, que son de público conocimiento, que hoy día están en la investigación del Ministerio Público y que son básicamente realizados por gobiernos regionales, que, como bien decía al principio, no están dentro del ámbito de competencia del Consejo de Auditoría Interna. Respecto, por su intermedio presidenta, a las consultas formuladas por el diputado Becker, como yo decía, el Consejo de Auditoría Interna tiene esta modalidad que tiene por una parte un consejo y el staff que comentaba de 40 personas, tal como relaté al principio en mi intervención, se han ido cumpliendo cada una de las tareas encomendadas por el Decreto Supremo 12, y en el caso lo que no ha operado es el Consejo, lo que no ha obstado, ¿no es cierto?, que efectivamente se hayan llevado adelante las tareas, y hoy día esperamos que prontamente podamos tener un nuevo decreto y marco normativo, como decía, antesala al nuevo proyecto de ley, y respondiendo ahí la pregunta, ¿no es cierto?, de la diputada Pérez, presidenta de la comisión, en el sentido de que efectivamente nosotros esperamos en el proyecto de ley fortalecer institucionalmente esto. Aquí hay un tema muy relevante, que no es solo que esto pueda crearse por ley como un servicio público, sino también garantizar que la auditoría interna de los propios servicios y ministerios también tenga una institucionalidad, y garantizando, por cierto, los principios básicos de toda auditoría, que son la autonomía y la independencia, para que efectivamente puedan cumplir el rol de alerta que se requiere propio de toda auditoría. En ese sentido, mezclando con la pregunta formulada por su intermedio presidenta con el diputado Trisotti, efectivamente la comisión ministerial, asesora ministerial, denominada comillas Jara Quemada,
ha hecho estas propuestas, 46 propuestas. Nosotros recibimos el informe recientemente, estamos haciendo un análisis pormenorizado de las 46 medidas en los 6 ejes planteados por la propia comisión y esperamos prontamente poder hacer una propuesta respecto a cuestiones que son, ¿no es cierto?, de corto, mediano y largo plazo. Hay medidas de distinta entidad, algunas que efectivamente podrán ser incorporadas como indicaciones a proyectos que se están tramitando. Ustedes en esta propia comisión están conociendo el proyecto de probidad y transparencia en el ámbito municipal. Recordarán que viene de la administración anterior lo que se ha denominado, comillas, el proyecto de transparencia 2.0, que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado, que el Ejecutivo le había dado urgencia antes del caso convenio, y a la espera, ¿no es cierto?, de los informes de la Comisión, esperamos que sea un buen instrumento legislativo para poder incorporar parte de las recomendaciones formuladas por esta comisión. También, como se ha adelantado, muchas de las cuestiones que están en debate son materia también de la ley de presupuesto, y nosotros esperamos, efectivamente, ustedes saben, está el tema de todo el tema de asentamientos precarios, y el programa de asentamientos precarios surge por glosas que hacen una excepción al artículo 23 que establece el tema de la concursabilidad respecto al tema de las transferencias. Ahí hay avances importantes que queremos materializar, ¿no es cierto?, dentro de la propia ley de presupuesto del año 2024. La comisión, como ustedes saben, hace sugerencias respecto de eso y también plantea la posibilidad de que exista una ley general del tema de la relación de las transferencias a las entidades privadas sin fines de lucro, y efectivamente lo que podemos adelantar en el presupuesto 2024 a la espera, ¿no es cierto?, de que una ley general de transferencias más grande y que efectivamente hay una regulación estándar para toda esa transferencia, y que luego las glosas de la ley de presupuesto no sean una regulación sustantiva respecto a requisitos y todo que debiera estar estandarizado, sino que efectivamente se hagan cargo de las particularidades que tiene cada programa. Hoy día, equivalente a la glosa de asentamientos precarios, hay alrededor de 196 glosas en la ley de presupuesto que estaban originalmente, como ustedes saben, al igual que en asentamientos precarios, en que se habilitaba la transferencia a municipios u otras entidades públicas. Luego se hizo una aperturación, dado que los municipios no estaban en condiciones de cumplir esto o tenían rendiciones pendientes, a entidades privadas sin fines de lucro, pero sí las regulaciones, y hoy día, como decíamos, el caso convenio, por una parte, ¿no es cierto?, está toda la persecución de responsabilidades administrativas y penales que corresponde tanto a los servicios involucrados como al Ministerio Público, y está los espacios que le corresponde al Ejecutivo como política pública, ¿no es cierto?, de poder mejorar, y que no se generen estos intersticios que puedan permitir que algunos pocos se aprovechen, digamos, y no hagan un mal uso de estas herramientas. En ese sentido, respecto de la otra pregunta, por su intermedio, presidenta, formulada por el diputado Trisotti, en orden a cómo se balancea con ocasión de esto el tema de el otorgamiento de más competencia a los gobiernos regionales en el marco de la descentralización y el proyecto de regiones más fuertes que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados y Diputadas. Ustedes sabrán que se genera una mesa de trabajo con representantes de los distintos parlamentarios y parlamentarias, y la lógica acá es efectivamente avanzar en una descentralización, pero que esa descentralización tenga todos los controles necesarios para efectivamente poder garantizar, como decíamos al principio, el buen uso de los recursos públicos, que es clave para que sea, ¿no es cierto?, eficiente, eficaz y llegue oportunamente las soluciones a la ciudadanía. En ese sentido, se han presentado el día de ayer una serie de indicaciones que van en la lógica de establecer mayores controles. Ustedes saben que originalmente el proyecto estaba formulado como una excepción a los gobiernos regionales la ley de administración financiera, el decreto ley 1263 del Ministerio de Hacienda, y aplicación de ciertas normas. Ese principio se invierte y se establece el tema de la aplicación del 1263 y excepciones específicas. Se establecen también nuevos controles, la obligación, tal como lo plantea el propio informe de la Comisión Asesora Ministerial, el tema de rebajar el límite de aquellos proyectos que no pueden ser aprobados directamente por el GORE sin el conocimiento, sin la aprobación, perdón, del Consejo Regional. En el caso de las propuestas formuladas por la Comisión Asesora Ministerial, se propone además no solo bajar ese límite, sino la obligación del gobernador regional o gobernadora regional de informar siempre cualquier iniciativa de inversión al Consejo más allá del monto involucrado.
Y tal como decíamos, además de las mejoras que se pueden hacer en la ley de presupuesto 2024 en el corto plazo, el Ministerio de Hacienda ya modificó el instructivo respecto del tema de las transferencias, estableciendo requisitos mínimos de antigüedad, limitaciones al tema de la subcontratación, la obligación de boletas de garantía, y sin duda vamos a enriquecer esa normativa con las propuestas que ha formulado la Comisión Asesora Ministerial, y esperamos en las próximas semanas, una vez que ya el Ejecutivo haya hecho un análisis de las 46 medidas, poder informar a este Parlamento cómo el Ejecutivo pretende ejecutar e implementar y recoger las propuestas por ella formuladas. Gracias, subsecretaria. Me ha pedido la palabra el diputado Yarzo. Solo decir algo, ya, que me preocupa con esto, y transmito también a mis colegas que creo que también se han encontrado con algunos casos. El que DIPRES y otros órganos de control no hayan hecho el control a tiempo hoy día, después de todo lo que ha pasado, están paralizados, ¿ya? Y por lo tanto están afectando incluso proyectos que no tienen ningún cuestionamiento, y eso está afectando proyectos que llevan años en otras materias, incluso que pasaron por el mercado público y que no tienen cuestionamiento. Y además, bueno, lo de las transferencias, ya, donde además pagan otros, justamente justos bueno, no quiero decir el tema porque se está investigando esto, pero es complejo porque creo que los gobiernos regionales, más allá del cuestionamiento y los análisis que se están haciendo, van a afectar sus presupuestos, y aquí más allá del gobernador de turno, se va a afectar las personas, ¿ah? Con un presupuesto que si era el del orden de los 100.000 millones de pesos, hoy día si no logran la ejecución, obviamente que eso va a afectar a la región, y afecta caminos, conectividad, agua potable y otros temas que deberían justamente tener ese acento. Entonces yo lo dejo ahí para que se pueda analizar con Contraloría, con DIPRES, cómo no afectar cierta cantidad de inversión pública que está bien, que está correcta, ¿ah? Eso lo dejo establecido porque creo que va a ser un gran problema, sobre todo en la ley de presupuesto. Diputado Yarzo. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, subsecretaria, por su intermedio, presidenta. Yo tengo una duda de los criterios técnicos. Yo he escuchado ya en varias oportunidades que se cambiaron los criterios técnicos de la auditoría. Me gustaría saber cuál era el foco y el objetivo de ese cambio técnico de criterio, y si podemos tener acceso, y no sé si lo podemos pedir como comisión, los cambios de ese foco, de ese criterio técnico, cuáles eran los objetivos de la auditoría, sí, justamente la documentación de eso, si lo podemos tener. Porque de verdad a mí, cada año la auditoría efectivamente tienen distintos focos, efectivamente eso profesionalmente se ve, pero a mí me gustaría saber cuál era el objetivo de estos cambios técnicos de criterio, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Diputado, ¿quién me pidió la palabra? Usted, diputado Kaiser. Y con eso cerramos para poder avanzar. Muchas gracias, señora presidenta. Yo solamente hacer presente lo siguiente. La Contraloría fracasó en su tarea de fiscalizar, lo sabemos, más allá de que planteen de que todo esto funcionó como correspondía, el control de reemplazo no funcionó y hasta el día de hoy nadie ha dado una respuesta por ello. Las Contralorías del Estado, por una u otra razón, las Contralorías internas no funcionaron. Yo estoy llegando a la conclusión y me gustaría saber si, por un lado, tenemos la sospecha de que existe aquí financiamiento incluso de la política a través de estos recursos que fueron distraídos. Entonces hay un entrelazamiento de intereses que conspira en contra de aclarar completamente este asunto. A mí me gustaría emplazar al gobierno, por su intermedio, señora presidenta, para que nos responda si estarían dispuestos a contratar a una de esas grandes empresas de auditoría internacionales para hacer una auditoría externa de todo este asunto. Si estarían dispuestos a colocar, si hay un proyecto de ley que llamase a una licitación de, ojo, no empresas nacionales, empresas
Es exactamente, de aquellos que están realmente a nivel internacional y que están por sobre toda duda en esta materia, para que vengan y hagan una auditoría completa de lo que es el Estado de Chile. Estarían dispuestos a poner su respaldo y sus lucas detrás de eso para aclarar completamente qué es lo que ha sucedido con las platas y qué es lo que ha sucedido aquí en Chile con los recursos de todos los chilenos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, vamos a dar la palabra a la subsecretaria. Si hay temas que quizás, como lo pide el diputado Yarzo, también lo vamos a pedir como acuerdo a la comisión, entonces puede ahondar en la generalidad y después hacernos llegar documentación más específica. Gracias, presidenta, por su intermedio. Efectivamente, y usted toca un punto muy clave respecto de la importancia que tiene no solo, digamos, que el gobierno pueda llegar, tanto la administración central como descentralizada, a satisfacer oportunamente, ¿no es cierto?, de manera eficiente y eficaz la necesidad de la ciudadanía, y que acá, digamos, por personas que han cometido eventualmente delitos, que será el Ministerio Público quien lo califique, no metamos, digamos, en un mismo saco a todas las personas y podamos generar política pública que permita seguir con esta labor tan relevante de colaboración, ¿no es cierto?, por un lado, entre la administración y el sector privado, para efectos de poder llegar a satisfacer las necesidades, como decía, de manera oportuna, y efectivamente que los gobiernos regionales también puedan hacerlo, y transmitiré, digamos, efectivamente las preocupaciones para ver cómo podemos garantizar que efectivamente los controles sean los necesarios, pero que eso no signifique que una parálisis del funcionamiento de la administración del Estado, donde finalmente los únicos perjudicados van a ser los ciudadanos y ciudadanas que requieren la satisfacción de esas necesidades. Respecto al tema de los criterios y los cambios de criterio, por su intermedio, presidenta, respondiendo al diputado Yarzo, no tenemos ningún problema de poder hacer llegar un documento técnico, lo hemos hecho llegar a otras comisiones respecto que pueda explicar con mucho mayor detalle. Desde luego yo no soy auditora ni soy técnica en la materia, pero sí dejar claro que acá el foco de la auditoría y en función de la propia evaluación, digamos, que hizo nuestros auditores, las evaluaciones internacionales, de la OCDE y todo, es que la reportabilidad agregada que se estaba haciendo de antecedentes financieros contables no era una información, o sea, distraía casi el 40% de las horas hombres de los auditores en una reportabilidad que era agregada y que no era una información, además es autorreportada, por tanto no es una información necesariamente de calidad que pudiera permitirnos hacer levantar alerta suficiente. Y de esa perspectiva, digamos, fue el cambio de criterio fundado en el nuevo priorización de objetivos gubernamentales de auditoría. Por su intermedio, presidenta, hacemos llegar a la Secretaría el detalle del informe para que tengan todos los antecedentes con mucho mayor detalle al respecto. Como comentábamos al principio, por su intermedio, presidenta, al diputado Johannes Kaiser, efectivamente acá el control es un ecosistema que tiene distintos actores y cada cual tiene que cumplir su rol. Y efectivamente ha quedado demostrado que sin duda puede mejorarse, ¿no es cierto? Y hay que fortalecer, y en lo que compete concretamente al tema del Consejo de Auditoría Interna y las auditorías ministeriales, hay un desafío muy relevante y nosotros esperamos, como decía al principio, que esto sea una oportunidad para que logremos un consenso que nos permita rápidamente viabilizar una aprobación de un proyecto que pueda institucionalizar y crear por ley, ¿no es cierto?, con todas las funciones y atribuciones que correspondan al Consejo de Auditoría. En el tema de la posibilidad de auditorías externas, cada ministerio, y de hecho hay ministerios que lo han hecho, efectivamente está la posibilidad de contratar auditorías externas. El gobierno acá ha demostrado la máxima decisión y compromiso, por una parte, por esclarecer los hechos, ¿no es cierto?, y el Ministerio Público, y tal como lo ha dicho el presidente de la República, perseguir las responsabilidades de quien corresponda, y por otro lado, los desafíos de política pública para generar eliminar, ¿no es cierto?, todas estas brechas o intersticios que han permitido que algunos inescrupulosos se puedan aprovechar respecto de ella, y en ese sentido estamos muy comprometidos en avanzar con la máxima, ¿no es cierto?, probidad y transparencia en la gestión de la administración pública. Gracias. Muy bien. Un minuto. Sí, no.
No, sí, solamente lo que pasa es que a mí me encanta cuando los políticos respondemos a preguntas complicadas y no las queremos responder. ¿Estaría dispuesta, por su intermedio, señora presidenta, el gobierno a respaldar una auditoría externa? Estoy hablando de que se comprometa a hacer una licitación de las donde puedan ingresar las 4 grandes firmas de auditoría internacionales que se dedican a hacer auditorías tanto de gobiernos como de corporaciones. ¿Estaría dispuesto el gobierno a respaldar una iniciativa para que una de esas empresas reciba la licitación y chequee literalmente hasta los churrines, me disculparán, de la administración pública y nos diga efectivamente dónde tenemos los problemas y dónde no? Una compañía externa, absolutamente independiente del juego político nacional y que levante a que levante todas las alfombras. Muchísimas gracias, señor presidente. Subsecretaria. Por su intermedio, presidenta, ratificar, ¿no es cierto?, el compromiso del Ejecutivo, como decíamos, con la máxima probidad y transparencia. No soy la persona competente para efectos de poder responder por su intermedio a la pregunta del diputado Johannes Kaiser, efectivamente, porque, como digo, esto es un tema de cada ministerio tiene sus auditores, hace sus auditorías, puede tener, ¿no es cierto?, su auditor interno, también puede contratar auditoría externa. No visualizo, digamos, esto como de la auditoría general, o sea, como una auditoría externa a todo el gobierno. Creo que es un tema que uno puede debatir, pero sin duda lo que sí querría dejar establecido es el compromiso total y absoluto de este gobierno con la probidad y la transparencia. Muy bien. Entiendo Gracias. que no, entonces, señora presidenta. ¿Ah? Entiendo que la respuesta es no, de momento. Muy bien. Bueno, vamos a agradecer. Solo quiero pedirle algo, subsecretaria. Esta comisión está trabajando estas materias, ¿ya? Nosotros, por eso también está Gabriela Zarolo, que nos hizo una exposición completa de los distintos proyectos de ley que están en distintas comisiones, que son muchos, y que hay que hacer un trabajo un poco más estructurado y ordenado. Y nosotros le hemos pedido al ministro Elizalde que pueda hacer la comisión, la rectora, donde se pueda analizar, puesto que ya estamos en trámite y veníamos sacando proyectos antes del estallido de los casos de fundaciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo fui junto a varias diputadas que veo acá al anuncio del proyecto del Estatuto del Denunciante y en ningún minuto se reconoció que es un proyecto de moción parlamentaria. Es más, estaba en ese minuto la exministra Marcela Hernando y no hubo ni una referencia para ella como diputada porque ella era la que llevaba este proyecto. Trabajamos 2 comisiones conjuntas, Constitución y Gobierno, y presidía Gobierno. Estuvo el ministro Larraín en ese minuto y nos acompañó en todo el proceso. Entonces nos demoramos 2 años, casi 3 años. Esta comisión se demoró meses solamente, estuvo paralizado en el Senado 2 años, y finalmente cuando lo sacamos el presidente lo anuncia, el presidente Boris, pero no hace ni una referencia al trabajo parlamentario. Creo que aquí, como colegisladores, también tenemos el derecho a ser reconocidos en un trabajo que es importante de probidad, de transparencia, y lo estamos haciendo hoy día en materia municipal y lo vamos a seguir haciendo en fundaciones. Entonces queremos acompañar al Ejecutivo, pero no ser invisibilizados. Entonces, para que usted pueda transmitir aquello en las instancias respectivas. Por su intermedio, presidenta, sin duda, y como usted bien lo dice, en el rol de colegisladores, creemos que es una labor fundamental, digamos, más allá de las iniciativas que presenta el Ejecutivo, contar con la colaboración y apoyo transversal. Yo creo que una cosa relevante es que estas materias generan un consenso importante y yo creo que podemos llegar a sacar en el corto plazo iniciativas muy importantes para tener mejores y más herramientas para combatir, ¿no es cierto?, la corrupción y garantizar la probidad y la transparencia de manera adecuada. Como usted bien decía, hay muchos proyectos. Nosotros como Ejecutivo también hemos hecho un análisis, un catastro de todas las iniciativas, ¿no es cierto?, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y agradecemos el trabajo, ¿no es cierto?, de la biblioteca, que también nos ayuda a poder tener este mapeo general para efectivamente poder avanzar en conjunto. Hay cuestiones que ya están muy avanzadas y, como usted bien dice, tanto el Estatuto de Protección al Denunciante como otras iniciativas han surgido, la propia que ustedes están tratando en esta comisión de probidad municipal, del aporte, ¿no es cierto?, de muchos parlamentarios y parlamentarias. Sin duda creemos que tenemos que trabajar colaborativamente para sacar esta agenda adelante. Muy bien, subsecretaria, muchas gracias. Entonces la liberamos para nosotros seguir con los proyectos de tabla. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Tenemos en el punto 2 2 proyectos que son de mociones parlamentarias también en materia migratoria,
¿ya? Entonces, una del diputado Johannes Kaiser, el otro entiendo que es del diputado Calixto Guaraya, también es cierto, hemos firmado varios de esta comisión. Sí, diputado Calixto. Entonces, si quieren, tienen, sí, diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero recordarle a esta comisión que cuando estuvimos viendo el proyecto de notificaciones, intenté colocar este artículo, porque es prácticamente un proyecto de artículo único, dentro de las indicaciones para el proyecto de notificaciones. No se pudo en ese momento, pero el director del Servicio de Migraciones dijo que era, en primer lugar, una buena idea, que deberíamos considerarlo. Y posteriormente, cuando se planteó en sala, en algún momento incluso la ministra Carolina Toá dijo de que era una buena alternativa a un proyecto que está en este momento en la Comisión de Seguridad, que criminaliza el ingreso a Chile. ¿Qué es lo que hace el proyecto que yo estoy planteando acá? Tiene otra lógica, porque parte de la premisa de que la judicialización de los procesos de expulsión consume mucho recurso judicial y mucho recurso humano, porque hasta que termine un proceso, evidentemente que la cosa se puede puede demorar su tiempo. Entonces la idea es permitir en una primera instancia la expulsión administrativa, ¿no? O la reconducción, y en una segunda instancia, una vez que una persona ya ha sido expulsada del país por razones de un fallo judicial o porque efectivamente se estableció que había ingresado de manera ilegal, si reingresa, crea el delito. Es decir, una persona que viola la voluntad expresa del Ejecutivo o del Poder Judicial de no encontrarse en territorio nacional y reingresa, es sancionado entonces con penas relativamente altas para también, de alguna manera, hacer inviable o poco recomendable el violar las resoluciones judiciales o del Ejecutivo. Eso es una de las razones por las cuales, por lo demás, teníamos también el problema, señora presidenta, si se acordará, cuando establecimos que personas que cometiesen faltas o simples delitos fuesen expulsadas de inmediato, porque existía la probabilidad de que esas personas fueran colocadas en la frontera y entrasen de inmediato de nuevo al país. Entonces, con una sanción relativamente alta, esto nos permite a nosotros expulsar rápidamente a personas que hayan cometido delitos de relativamente poca cuantía, con la amenaza, por supuesto, de que el reingreso va a ser sancionado de manera drástica, ¿no? Esa es la idea detrás del delito. Bien, diputado Kaiser, si les parece a la comisión refundir los proyectos, creo que están en el sistema similar, pero más allá de eso, invitar a algunos actores, ¿ya? ¿A quiénes? Creo que para que lo pongamos el otro miércoles en la tabla, yo les quiero proponer una tabla para que podamos abordar y avanzar en estas materias, no soltar el tema de migración. Esto no es algo que ya se solucionó, al contrario. Ya tenemos que ver el presupuesto como viene en materia migratoria, porque sabemos hoy día que hay dificultades, no se están aplicando las leyes que nosotros aprobamos en materia de control de identidad, son pocas regiones y queremos saber cómo la PDI y Carabineros y las policías están instruidas para abordar esta nueva ley. Tampoco tenemos información y por lo visto queremos saber si hay proceso de expulsión, gasto en expulsión y eso, ¿ya? Entonces creo que no podemos soslayar. Entonces, ¿les parece? Invitar a la ministra del Interior, al director de Extranjería y la PDI para estos dos proyectos para que nos puedan dar información. ¿Les parece? Sí, diputado Kaiser. Y solicitar, Sí. por favor, y respecto del tema que estábamos viendo antes por el tema de probidad, podríamos solicitar también que se Ya, pero ¿les traiga... parece tomar el acuerdo, refundir y invitar a estas personas para estos Sí, dos perfecto, proyectos? estamos- ¿Se toma el acuerdo? ¿No hay nadie que se oponga? ¿Se acuerda? Ya. Y sí, le damos la palabra porque tengo que al menos abordar el último proyecto. Sí, la última solicitud, señora presidenta, sería el solicitar que nos manden a la comisión el boletín 15.239/07, que modifica el Código Penal para establecer una recompensa por la denuncia de los delitos funcionarios que señala. Es decir, se acordarán el día de ayer en Gobierno Interior, la exponente planteó de que una de las posibilidades de mejorar la situación
en materia de corrupción era recompensar a quienes delatasen o hiciesen, fuesen un aporte desde el punto de vista de la información de que se está produciendo un caso de corrupción. Y yo tengo un proyecto de ley que está radicado en la Comisión de Constitución, que efectivamente probablemente ahí no se vea nunca. Entonces, si podemos pedir que se traiga a Gobierno Interior, porque estamos ya dentro de la agenda, así que lo podríamos ver aquí también. No es un proyecto muy largo. Sí, diputado Kaiser, usted nos había comentado de esto. ¿Usted quiere que lo pongamos en tabla este de proyecto? Ah, que lo pedimos. Ah, o ya, pidámoslo, pues pedir no hay engaño, no sé. No sé si nos van a decir que sí, porque están ahí. Bueno, pero ustedes pueden hacer una gestión con el presidente, ¿ya? Díganle ahí al presidente que pueda también estar disponible, algunos jefes de bancada y todo eso. ¿Ya les parece? Entonces lo solicitamos. ¿Tiene claro cuál es el secretario? Ya, de acuerdo. Miren, entonces nos quedaría el otro tema de tabla. Ah, olvidé algo. Estamos un poco desordenados hoy día, pero ya nos vamos a ordenar. El diputado Oyarzo pidió algunos antecedentes, que bueno que lo pidamos formalmente en materia de fundación a la subsecretaria, ya que tiene que ver con el CAC, los cambios de criterio, ya, y eso también los vamos a acordar, que creo que es bueno. ¿Hay algo más que solicitar en esta materia? ¿Sí? Eso es la cosa, señora presidenta. Nos ingresó un proyecto de ley para mejorar Pero en esta materia, ¿no? no. Ya, ¿se acuerda entonces pedir lo que solicitó el diputado Oyarzo? Ya. El último tema era un proyecto de ley que ingresó a esta comisión, señor secretario, respecto del fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras de los parlamentarios, que le ponía entonces límite de tiempo La respuesta del oficio de fiscalización. a la respuesta ¿Lo del tenemos acá? oficio de Sí, está fiscalización. radicado aquí. Ya. Que sería muy bueno si lo Ya. pudiésemos Vamos a tramitar coordinar con el secretario. Si Muchas ustedes se gracias. ajustan y somos eficientes, pudiéramos abordarlo, porque tenemos muchos proyectos, diputados. Mire, el número, el último del punto de tabla es el proyecto de ley iniciado por las diputadas Carolina Marzán, Ahumada, Bulnes, El Real, Morales, doña ¿cierto? Carla, quien habla, ¿cierto? Y diputada Santibáñez, Guzmán, Melo y Trisote, que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, para incluir en la cédula de votación la fotografía del respectivo candidato, boletín 16.130. Si bien esto es algo bastante sentido, la diputada Marzán no pudo venir hoy día, pero creo que vale la pena al menos invitar al CERVEL para que vengan a exponer sobre este proyecto. ¿Qué les parece? Si hay presupuesto, puede ser, pero creo que para personas, adultos mayores, en el caso, por ejemplo, de quien habla, coinciden los apellidos con otro diputado, ¿ya? Y a veces efectivamente la gente vota de manera equivocada o en el mismo conteo. En fin, yo creo que no es mal proyecto, pero vale la pena escuchar, porque también es no sé si será de recursos, por un tema de que va a ser más grande, hay que tener mejor papelería, creo yo, que el voto que tenemos hoy día, ¿cierto? Entonces, revisémoslo y lo invitamos, y también que pueda venir la diputada. Entonces, ahí vamos a ir armando la tabla, vamos a tratar de cumplir con todas las urgencias que tenemos nuestras, que nosotros le damos urgencia a nuestros proyectos, ¿ya? Y el día martes manteniendo las urgencias del gobierno, y el miércoles mociones parlamentarias, ¿ya? Así que con el secretario nos vamos a ordenar en eso. Bueno, sin otro tema, y aquí quiero agradecer a Gabriela, creo que ha hecho un buen trabajo en esta materia de fundación, nos ha acompañado, y me gustaría que para la otra sesión también podamos revisar los proyectos de mociones parlamentarias en materia de probidad, fundaciones y todo, porque creo que ya esperamos lo de la comisión Jara Quemada. Entonces, revisar cuáles vamos a tener urgencia. Entonces, si quieren, hasta este viernes, o sea, hasta mañana, revisar con su equipo, porque puede que alguno haya llegado después de los que tenemos en tabla. En tabla hemos tenido 3 o 4, ¿ya? Pero para que no se les quede ninguno y podamos revisar, y ella nos va a hacer una presentación el miércoles de qué aborda cada uno, para saber si el gobierno va a llevarlo por 2.0, pero prioricemos nosotros nuestra lista, y otros, bueno, vamos conversando con el Ejecutivo, pero creo que llegó el minuto de no más excusas y legislar, ¿ya? Ok, bueno, sin otro tema más en la tabla, esta sesión se levanta. ¿Ah? Brevemente, presidente.